De todos modos, Debbie Kent halló la muerte a manos de Ted Bundy esa noche. La muchacha debía quedado de pasar por su hermano al boliche y regresar por sus papás al auditorio de la escuela, pero ni siquiera llegó al carro, que permaneció en el estacionamiento sin cambio alguno. La única pista encontrada fue una pequeña llave de esposas que concordó a la perfección con las esposas usadas en el intento de secuestro de la señorita Daronch. El círculo sobre Bundy se cerraba cada vez más. El 16 de agosto de 1975 el VW sedán de Bundy es identificado con el implicado en el secuestro de Daronch. Tras una semana de juicio por secuestro, Ted Bundy es sentenciado a una pena de 15. En las primeras inspecciones fueron halladas la palanca de metal, que era el arma predilecta del Bundy, esposas, cinta y otros objetos que hicieron sospechar inmediatamente del detenido. La evidencia hallada fue ligada poco a poco con la desaparición de otras mujeres y gracias a la colaboración de la directora de la escuela que merodeaba Bundy y de Carol Daronch, la identificación de Bundy fue corroborada policialmente. La policía supo que tenía en su poder al sujeto indicado y comenzó la investigación a gran escala del hombre que ahora sabían era Theodore Robert Bundy. El otoño de 1975 la policía profundizó en la vida de Bundy mediante las declaraciones de Elizabeth Kendall. Relató que los días de los asesinatos no podía determinar dónde había estado su novio, no con ella por lo menos. De hecho, Bundy tenía por costumbre dormir más durante el día y las noches aprovechaba para salir. Otro dato revelador es que hacía un año había hecho un viaje al lago Sammamish para esquiar, justo por los días en que habían desaparecido las señoritas Otinas Lund. En cuanto a la vida sexual de la pareja, Kendall narra que Bundy era afecto al sadomasoquismo y cuando ella decidió no participar más de ello, se había puesto triste y había perdido mucho del interés hacia ella. En las siguientes sesiones le contó a la policía que notó desde los primeros días de su noviazgo que Bundy guardaba en su habitación yeso y vendas y que hasta lo que recordaba nunca se había roto ningún hueso del cuerpo. Igualmente Bundy pasaba tiempo en las montañas Taylor, lugar donde varios cuerpos habían sido hallados. Una vez descubrió debajo del asiento del carro una hacha y así por el estilo, detalles que se convertían en evidencia crítica. El 23 de febrero de 1976 comienza el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. El acusado llega a la sala confiado y dueño de sí mismo pensando que no había suficiente evidencia en contra suya. No previó el impacto que tuvo la declaración de Carol Daronch, a quien el fiscal pide identificar al hombre que la atacó. Sin dudarlo un segundo señala directamente a Bundy a la vez que estalla en llanto. En abril de 1977 Bundy es trasladado a la cárcel del condado Garfield para encarar este nuevo proceso. Durante los preparativos del juicio Bundy decide defenderse a sí mismo ante la supuesta incapacidad de sus abogados, a quienes despide. Con tanto trabajo ante sí, se le permite visitar la biblioteca de la corte de Aspen. Nadie imaginaba que la verdadera estrategia era intentar escapar. Ted logró saltar por una de las ventanas de la biblioteca, pero al caer se lastimó el tobillo. Duró varios días huyendo de la policía y robando comida, pero al final lo lograron capturar. 7 meses después, y aún encadenado, vuelve a escapar con gran éxito esta vez. Trepó al techo de una de las secciones de la cárcel para de ahí lograr acceder a otra parte del techo que desembocaba en el closet de un departamento vacío del penal. Esperó hasta saber que nadie estaba y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los custodios. Nadie se dio cuenta de la ausencia de Bundy hasta la mañana siguiente, 15 horas después de los hechos. Para ese momento ya iba camino a Chicago con destino a Florida. Para enero de 1978 ya estaba instalado en un departamento de Tallahassee, lugar cercano a la Universidad Estatal de Florida. Disfrutando de nuevo la libertad y sabiéndose joven, inteligente y poderoso, Bundy desarrolló esa vena por robar que también le iba. Empleaba su tiempo entre sus diarios paseos al campus, donde inclusive entraba a algunas clases como si fuera un alumno más y veía la televisión que había robado de algún otro lado. De hecho, todo su mobiliario era producto de los robos, igual que la comida que compraba usando tarjetas de crédito robadas. Todo marchaba de maravilla excepto por el hecho de que deseaba compañía y, claro, saciar sus impulsos homicidas. La última víctima de Ted Bundy fue la adolescente Kimberly Leach, que fue secuestrada el 9 de febrero de 1978 en Lake City. El único testigo del acontecimiento fue una amiga suya de nombre Priscilla, quien la vio subirse a la camioneta de un señor, pero no pudo aportar mayores datos del color o tipo de camioneta. El cuerpo de la niña fue hallado 8 semanas más tarde en Florida. Dado el avanzado estado de descomposición del mismo, no dio ninguna pista significativa sobre el atacante.
Días antes del secuestro de Kimberly Leach, un extraño en una camioneta van color blanco se acercó a una estudiante de 14 años, la chica estaba en el camino en espera de su hermano que había quedado de pasar por ella. La chica, advertida por su padre, un oficial detective, de que no debía hablar con extraños, se sintió incómoda ante las preguntas y avances de Bundy. Afortunadamente el hermano llegó y ordenó a su hermana abordar el carro. Extrañado por el sujeto, el joven apunta las placas de la van y se las muestra a su padre. Una vez escuchada la historia del hombre y la van blanca, el detective James Parmenter del Departamento de Policía de Jacksonville decide investigar. Las placas correspondían a un hombre llamado Randall Ragen a quien Parmenter decide visitar. El señor Ragen relata que las placas de que le preguntan habían sido robadas de su vehículo y que ya había tramitado unas nuevas. Posteriormente el detective se entera de que la van que le comentan sus hijos haber visto era robada. Entonces intuye una sospecha y hace que sus hijos vean unas cuantas fotografías en la estación de policía. Para su sorpresa, el sujeto que identifican es Ted Bundy. Tiempo después de haber desechado la camioneta van, Bundy roba un automóvil que se le acomoda bien, otro VW sedán. Pero le vuelve a suceder lo mismo. Los oficiales localistas de la región sospechan ante la presencia de un vehículo que no les es conocido. El oficial David Lee lo ubica el 15 de febrero a eso de las 10 p.m. Reporta las placas a la central y descubre que el carro es robado, así que decide actuar. Igual que en Utah, Bundy decide huir hasta que de repente para. Para sorpresa del oficial, este se resiste a la detención y logra escapar. El oficial dispara y Bundy se deja caer, simulando haber sido herido, solamente para atacar de nuevo al oficial cuando este se acerca de nuevo. Finalmente, tras un breve forcejeo, es sometido y esposado. Una vez en manos de la policía, la evidencia y las pistas se acumulan velozmente contra Bundy. Inmediatamente se le carga el asesinato de la joven Leach y también se le liga a los crímenes de la fraternidad Chi Omega y es sentenciado a muerte. Dos fueron los juicios que por asesinato enfrentaría Theodore Robert Bundy. El primero comenzó el 25 de junio de 1979 en Miami, Florida. En este caso la corte se centró en los crímenes contra la fraternidad Chi Omega. El segundo juicio se realizó en Orlando, Florida en enero de 1980 y fue por el homicidio de la joven Leach. Pero sería el juicio de la fraternidad el que sellaría el destino fatal de Bundy. Estos juicios eran los juicios de la década, provocaron una marejada de publicidad y expectación en toda la Unión Americana. Bundy era visto como la real encarnación del mal, casi el demonio en persona. Miles de pesadillas giraban en torno a la imagen de este despiadado asesino. El 24 de enero de 1989 a las 7:04 a.m, Theodore Robert Bundy es ejecutado en la silla eléctrica. Según se reporta, tuvieron que sacar a Bundy de su celda por la fuerza. Afuera de la cárcel numerosas personas esperaban la noticia y cuando el vocero de la institución declara la muerte de Bundy se escuchan vítores y aplausos, incluso hasta fuegos artificiales son lanzados. Momentos después sale una carroza funeraria camino al crematorio. Al pasar la multitud aplaude, la horrible pesadilla había finalizado. Sin duda, Ted Bundy es un icono de los psicópatas a nivel mundial, su historia es larga y aterradora. Ha inspirado a grupos, películas, libros y canciones, entre muchas otras cosas más. Espero que les haya gustado, suscríbanse, voten y comenten. Es importante saber qué opinan sobre este trabajo. Hasta pronto. La siguiente biografía será una que no es muy famosa, pero les aseguro les gustará. Se trata de Paul Bernardo y Karla Homolka, más conocidos como Barbie y Ken. Hasta pronto y dulces sueños.